Muy buenas tardes para todos los colegas. Un placer en una hermosa tarde primaveral, jueves 24 de septiembre del año 2020. Siempre para que quede grabado. En esta oportunidad, un enorme gusto de volver a contar con José María Pepe Llano y Guillermo Osorio, bueno, de uno de los más grandes y mejores estudios que hay en la República Argentina como Marval. Agradeciendo la gestión de Nahuel Espinillo, mi amigo, nuestro coordinador del colegio, por toda la gestión, insisto, para traer a tamaños juristas a dar un servicio pedagógico y aportes académicos de la calidad con la cual nos suelen colaborar. Así que bueno, Nahuel, te dejo en tus manos toda la presentación y una vez más, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Un gusto como siempre. Por favor. Como dijo el doctor Aquino, tenemos hoy el gusto, verdadero gusto, el placer de presentarles a, primero, José María Llano, que es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, socio del estudio Marval, del Departamento de Litigios Complejos. Es un abogado muy reconocido, realmente, y lo hemos tenido en el CASI ya varias oportunidades. Y también está Guillermo Osorio, que también es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho del Trabajo por la UCA. Después le vamos a preguntar porque completó un posgrado en Harvard en la pandemia, mientras algunos miramos tele y series en Netflix, él estuvo haciendo un posgrado en Harvard, así que le vamos a preguntar un poco al final. Pepe va a hablar sobre un poco de derecho internacional, algunas cuestiones relativas al artículo 3, temas de expatriados, un tema que en una época era un poco más difícil de ver, pero de hecho ayer salió una sentencia sobre el tema, es mucho más común, y después Guillermo sobre multas. Así que Pepe, un gusto tenerte y todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Nahuel, gracias por la presentación. Sí, con Guillermo integramos lo que es el equipo de juicios complejos del Departamento de Derecho Laboral de Marval. Habitualmente vemos estos casos por nuestros clientes que les vamos a comentar ahora. Yo voy a tratar, y siempre traté de que esta charla que voy a dar sobre contrato de trabajo internacional sea eminentemente práctica. O sea, hay algo que yo tuve la suerte de, mientras hacía la carrera, trabajar en tribunales, con lo cual trataba de ir a buscar lo que los jueces decían que era el derecho. O sea, podíamos estudiar de memoria, como se estudiaba en esa época, ¿no? Básicamente, miles y miles de normas, pero para mí lo más relevante era lo que los jueces interpretaban acerca de esas normas. Así que bueno, es por eso que yo vengo preparando hace un tiempo esta charla, la vengo analizando, inclusive Nahuel me ha ayudado con la búsqueda de alguna jurisprudencia muy novedosa en la materia, y hoy se las quiero compartir. Es un tema muy interesante, por lo menos para mí, y porque además cuando se materializan estos conflictos laborales, en general las compañías se ven sorprendidas, porque muchos de estos casos son de expatriados o inclusive ex empleados que están en el extranjero y que ya no están en la nómina de Argentina, con lo cual nos llaman para preguntarnos cómo puede ser que un empleado que está en el payroll de una compañía subsidiaria en el extranjero, que hace 10 años que no está en Argentina, pretenda litigar ante un juez argentino y requerir la aplicación del derecho laboral argentino. Bueno, esto es así. Les voy a comentar ahora, voy a hacer primero un breve pantallazo de lo que es el marco normativo en materia de jurisdicción, o sea, esto es qué juez va a resolver la cuestión, la determinación de la competencia territorial, siempre hablando de conflictos de naturaleza laboral. Después les voy a explicar el marco normativo brevemente, porque sé que acá también hay muchos laboralistas y otros que no, pero bueno, brevemente, cuál es el marco normativo en materia de derecho aplicable a un conflicto, para abordar finalmente lo que es el contrato de trabajo internacional, que, como ya se los voy a adelantar, genera algunas controversias porque no tiene una forma de resolverse unívoca, o por lo menos los jueces no lo han abordado así, en los no muchos casos de jurisprudencia que hay, porque la verdad que no son muchos los casos que tratan estas hipótesis. En primer lugar, un pantallazo acerca de la jurisdicción, esto es, en caso de un conflicto laboral interpretativo, en materia de en caso de una desvinculación o no, de interpretación de un contrato
¿Cuál va a ser el juez que va a resolver esta cuestión? Norma de derecho interno, la ley 18.345. En el artículo 24 determina la competencia territorial, y la competencia territorial viene de la mano de quien elige cuál va a ser el juez que va a resolver su caso. Estoy hablando del empleador, porque la ley permite a elección del trabajador 3 lugares que determinan la jurisdicción o competencia del juez para entender en la causa. Uno es litigar ante el juez del lugar de ejecución de la prestación, que muchas veces es el más común. El juez del lugar de celebración del contrato, o el juez del domicilio del demandado. ¿Esta elección es cerrada, es un número clausus? Sí, podemos afirmar que el Doctor, no se lo está escuchando. Sí, está muteado, Pepe. Ahí está. No, había algún... ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. No sé qué pasó. O sea, apareció algo en la pantalla como que tenía algún problema. ¿Me escuchás ahí, Nahuel? Sí, perfecto. Fenómeno. Entonces, ¿la autonomía de la voluntad juega un papel relevante? Sí. ¿Se puede pactar o prorrogar la jurisdicción? Sí, pero no a cualquier juez. El empleado puede pactar la jurisdicción solamente respecto de estos 3 puntos de conexión que les acabo de mencionar, con lo cual podemos, en definitiva, considerar que la jurisdicción o competencia, la autonomía y la voluntad no es irrestricta, y el artículo 24 permite al empleado elegir el juez que va a resolver la cuestión, entre estos 3 que yo les mencioné. Ahora vamos al derecho aplicable. Una vez que nosotros tenemos, y yo les estoy hablando de normas internas, y por ahora no entré todavía en el contrato de trabajo internacional, ¿no? Esto es básicamente de cabotaje, ¿no? Las normas internas. ¿Qué pasa con el derecho aplicable? Una vez que definimos el juez, ¿qué derecho va a aplicar a la controversia que se suscitó ante su tribunal? Básicamente esto está previsto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, y determina que el contrato de trabajo, celebrado o no en Argentina, pero ejecutado en Argentina, se le aplica ley argentina. El artículo 3 funciona en consonancia con una norma de derecho internacional que es de reenvío, si quieren, que es el artículo 2652 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite, como principio, a las partes, la elección del derecho aplicable al contrato de trabajo, siempre obviamente, porque estamos hablando de derecho laboral, regido por algunos principios, y particularmente el principio de la norma más favorable. ¿Esto qué quiere decir? ¿Podemos pactar en un contrato de trabajo el derecho que va a regular las controversias que se susciten entre empleado y empleador? Sí. ¿Puedo pactar cualquier derecho del mundo? Sí. Ahora bien, el juez argentino lo va a pasar por el tamiz del orden público laboral. Va a analizar cuál es la norma más favorable, lo va a pasar por el tamiz del orden público laboral, y en función de eso va a resolver si aplica derecho laboral argentino. ¿Qué pasa con el artículo 3 en cuanto a los contratos ejecutados en el extranjero? No lo regula, por eso yo les mencionaba, el artículo 3 es una norma de orden interno. No regula el contrato a ejecutarse en el extranjero. No regula tampoco, y acá me adelanto un poco a lo que vamos a hablar, no regula el contrato de trabajo ejecutado en múltiples jurisdicciones, ya sea sucesivas o simultáneas. En este caso puntual, la norma, el 2652, que es de aplicación subsidiaria en materia laboral, establece que el contrato se va a regir por la ley del país de ejecución de la prestación. Estos son los principios generales en cuanto a jurisdicción y derecho aplicable. Ahora bien, ¿qué pasa? Y no tenemos ninguna duda, obviamente, que es lo que habitualmente nos sucede a nosotros que nos encontramos, son los contratos de trabajo que se celebran en Argentina y se ejecutan 100% en Argentina,
o se celebran en Argentina y se ejecutan 100% en el extranjero, ahí no habría ninguna duda de cuál va a ser el juez que va a resolver la cuestión y el derecho aplicable. Ahora bien, ¿qué pasa con los contratos de trabajo internacional? A ver, todos sabemos que la ley de contrato de trabajo es una ley, la verdad, vieja, no ha sido muy actualizada, digo en términos orgánicos, ¿no? Se le han hecho parches y demás, pero no ha sido... Y no trata en particular lo que es el contrato de trabajo internacional. El contrato de trabajo internacional es, de alguna manera, es una modalidad que nace como fruto de la globalización y de la integración, que se da hace no muchos años, que determina o da nacimiento a relaciones laborales complejas, ¿no? Básicamente, y en algunas actividades o industrias más que en otras. De hecho, ustedes habitualmente lidian con contratos de este tipo, de expatriados en la industria petrolera, en la industria automotriz y demás, donde por la especialización de la actividad o del trabajador, tenemos empleados hiperespecializados en determinadas cuestiones puntuales que son migrantes, trabajan 2 o 3 años en un país, siempre dentro del mismo grupo, 2 o 3 años en otro, y así sucesivamente, o en países en forma simultánea, donde en definitiva tienen 2 contratos de trabajo distintos. Esta situación de la globalización y la integración y la complejidad de las relaciones laborales ha determinado que el marco normativo, por lo menos el nuestro, es insuficiente para resolver estas cuestiones. Y cuando el marco normativo es insuficiente, la laguna normativa la viene a cubrir la doctrina, pero fundamentalmente la jurisprudencia. Y esto es, los jueces, que en cada caso particular y de acuerdo a las circunstancias de hecho de cada caso particular, va a resolver la cuestión. Todos estos casos que yo englobo, si quieren, bajo el concepto de contrato de trabajo internacional, no son iguales, no son idénticos, todos tienen sus particularidades. Si quieren, lo que todos estos contratos tienen en común es que tienen un punto de conexión que es el lugar de ejecución del contrato, lugar de ejecución, la ejecución, que en la mayoría de estos casos comparten ejecución del contrato en distintas jurisdicciones. Entonces, contrato de trabajo internacional, nosotros básicamente, y si ustedes se remiten un poco a la experiencia en materia de expatriados, ya sea de argentinos que dentro de un grupo económico circulan por distintas subsidiarias en distintos países, o a la inversa, expatriados de subsidiarias del extranjero que recalan en Argentina o pasan o durante un tiempo ejecutan su prestación en Argentina, da lugar básicamente a que los podamos calificar de 2 maneras. Contratos de trabajo internacional de ejecución simultánea y de ejecución sucesiva. ¿Qué significa esto? Básicamente, la diferencia. En muchos casos, dependiendo las circunstancias y las políticas internas de la compañía, el grupo decide que el empleado se traslade de país en país, incorporándose al payroll del país receptor. Muchas veces utilizando la renuncia o la cesión de contrato de trabajo, eso lo vamos a ver ahora cuáles son las modalidades, pero en definitiva hay una sucesión de contratos de trabajo o prestaciones en distintas jurisdicciones. Esto es muy propio de la carrera de expatriados en muchos de los grupos, de grupos o grupos mundiales. Y después, por distintas razones, muchas veces que tienen que ver con mantenerle beneficios de seguridad social o beneficios propios que recibe en su país, hay muchos expatriados que circulan por distintas subsidiarias, pero los mantienen en el payroll de la casa matriz. Esto es muy común. Por ejemplo, los franceses esto lo usan mucho. Sus expatriados circulan por el mundo, cumplen con la normativa laboral del país receptor, se incorporan al payroll, cobran un salario determinado, bajo determinadas fórmulas que les alcanza para cubrir los costos del país receptor, pero mantienen el régimen de seguridad social vigente en Francia, determinados beneficios para los hijos, de estudios y demás. Esto es muy común.
¿Cuál es el elemento vinculante principal, si quieren, en todos estos contratos de ejecución simultánea o sucesiva? El lugar de ejecución. ¿Y qué pasa con el lugar de ejecución en estos contratos? No es unívoco. Yo tengo una persona que trabajó 20 años circulando por distintas subsidiarias del mundo. ¿Cuál es el lugar de ejecución? Para determinar si voy a utilizar la aplicación del artículo 3, si voy a remitirme a la norma del Código Civil, subsidio, a la voluntad de las partes y a la autonomía, a las propias normas que rigen en cada uno de los países donde también prestó servicios. Claramente este no es un concepto unívoco que determine una solución del caso unívoca. ¿Cómo se instrumentan en general, y les puedo contar un poco en base a nuestra experiencia, cómo se instrumentan estos traslados de expatriados por las distintas subsidiarias en distintas jurisdicciones? Bueno, básicamente hay dos formas. La primera, que es la exclusión de nómina local. Les pongo un ejemplo: un argentino que está haciendo carrera de expatriado y lo envían a trabajar a Brasil. Desde la modalidad de la extinción del contrato de trabajo, cuando se lo excluye de la nómina, en muchos casos las compañías vemos que recurren a la forma más sencilla, que les adelanto que es la que menos me gusta, pero es la más sencilla, que es la renuncia. En general, el expatriado, cuando lo van a expatriar, comienza a recibir ayuda de una unidad de negocios, si quieren, global, de la corporación, que lo asiste de todo punto de vista, la mudanza, las cuestiones impositivas, y hasta para instalarse en el país receptor, póngale Brasil. Y muchas veces en este contexto le transmiten al empleado que tiene que cumplir una mera formalidad, que es renunciar a su contrato de trabajo en Argentina. En algunos otros supuestos, los menos, porque la subsidiaria argentina en general no quiere incurrir en gastos, se recurre al despido sin causa. En varios supuestos que hemos visto, que después se transformaron en litigios, la recomendación que se le dio a la compañía local argentina fue: despedirlo sin causa, pagarle las indemnizaciones, firmar un acuerdo en el SECLO, que haga cosa juzgada, y que comience su prestación como expatriado, nacionalizado en el país receptor. En general, esto no lo vemos, no es muy común, porque en general, cuando hay carreras de expatriados y de esta naturaleza, lo que le decía recién, las compañías no quieren afrontar las indemnizaciones sabiendo que el empleado va a circular y probablemente se termine retirando en algún otro país que no sea Argentina. Y en algún otro supuesto, que es el que yo les adelanto, que desde el punto de vista estrictamente técnico es el que me parece a mí, y en función de algunos fallos que también he leído, se adapta más a la realidad de los hechos, es la cesión del contrato de trabajo. Cesión internacional del contrato de trabajo. Nada obsta que uno utilice el artículo 229 para encuadrar un traslado de un contrato de trabajo, de una prestación de un país al otro, en lo que es una cesión de contrato de trabajo. ¿Lo hemos visto en algún caso? Lo hemos visto. El único problema es que, como ustedes bien saben, el artículo 229 le va a generar mayores obligaciones al empleador receptor del contrato, que tiene que ver con lo que establece el 229, ¿no? Obligación solidaria entre las partes, mantenimiento o respeto de las condiciones y derechos adquiridos para el cedente, con lo cual en general este trámite, que en definitiva es lo que más se ajusta a la realidad de los hechos, no es el que las compañías adoptan. Si les tengo que decir, en general, la mayoría de los casos recurren a la renuncia. Y después la otra hipótesis es cuando, por diversas razones, se lo mantiene en la nómina. Y les pongo ejemplos. Es muy común también, durante mucho tiempo se hizo, que un expatriado que se iba al extranjero, se adoptaban dos posturas distintas para mantenerlo en la nómina. Una se lo mantenía o se lo mantiene, porque vemos todavía casos, con un sueldo nominal bajo que sirva para poder afrontar el pago de aportes y contribuciones. Ese es uno de los supuestos. Y el otro supuesto es la licencia sin goce del sueldo. Esto es la suspensión de la prestación en Argentina con la continuidad del contrato de trabajo, obviamente suspendido, y la incorporación en el payroll del país receptor. Esto del mantenimiento en nómina es algo que, les adelanto, a mí no me gusta.
En muchos casos, ante el desconocimiento de las áreas de recursos humanos, se recurre a este sistema porque, bueno, en definitiva es la forma que tiene el empleado de seguir sumando años en el régimen de seguridad social, desconociendo que Argentina tiene firmado tratados internacionales en materia de seguridad social que aplican no solamente respecto del país que lo ha firmado con Argentina, sino por reciprocidad con países que han firmado con esos países, por el cual al final del camino un empleado, si trabaja en determinado país, por ejemplo en España, puede seguir sumando años de aporte, inclusive puede jubilarse en España y habrá un sistema de clearing entre sistemas o regímenes de seguridad social de ambos países, o podrá volver a Argentina y jubilarse en Argentina y considerar esos años de aporte que hizo en España. Esto hay tratados, con lo cual el sistema de mantener en nómina a un empleado cuando es expatriado y circula por otros países, la verdad que a nosotros no nos gusta. ¿Y por qué? Porque se ha dado la situación y la paradoja de que determinados empleados nos han consultado qué hacer para desvincular a un empleado, por ejemplo, en Brasil, ¿no?, que es donde está prestando actualmente sus servicios, cuando todavía está en la nómina de Argentina. Si bien en Argentina tiene una licencia sin goce de sueldo, o un sueldo nominal menor, que básicamente la pregunta que nos hacen es, bueno, ¿qué hago con este funcionario? ¿Lo tengo que despedir en Brasil? ¿El despido en Brasil causa efectos respecto de la relación laboral en Argentina? ¿Tengo que en paralelo despedirlo en Argentina? ¿Eso me va a generar un derecho indemnizatorio? ¿Tengo dos relaciones laborales independientes a las que a las dos tengo que pagarlas al momento de la extinción? Bueno, estas cuestiones suscitan muchísimo debate y hemos tenido distintas soluciones, ¿no? Pero básicamente a la hora de generar una desvinculación en otro país, genera algunas complicaciones, o por lo menos una situación desventajosa a la hora de tener que sentarse con el empleado y negociar su salida, porque el tipo con toda lógica te va a plantear que en Argentina también tiene una relación laboral y que también hay que hacer algo con esa relación laboral. Dicho esto, y siendo que no hay un principio unívoco para resolver estas cuestiones, yo les voy a mencionar y les voy a comentar algunos fallos, casos concretos, donde básicamente se van a ver reflejados los distintos criterios que los jueces adoptaron a la hora de resolver estas cuestiones complicadas, difíciles, con múltiples lugares de ejecución que remiten probablemente a distintos marcos normativos, donde también pueden darse normas de orden público en el otro país. Entonces, básicamente, los tres criterios que han prevalecido a la hora de resolverse estos casos han sido, en los casos de contratos de trabajo internacional sucesivos, los jueces, como principio rector, a la hora de aplicar el derecho, hablo del juez argentino, a la hora de aplicar el derecho argentino, lo han hecho en función del principio del periodo de ejecución más largo. Han resuelto que si un funcionario fue expatriado durante un periodo de 20 años y, en definitiva, la mayor cantidad de tiempo lo pasó en Argentina, aun cuando al momento de la desvinculación el derecho aplicable a esa extinción podría ser el del país receptor, los jueces en general han privilegiado este principio del lugar de ejecución más largo como punto de conexión para la aplicación del derecho argentino. Este es uno, no es el único. Algunos otros fallos, algunos otros jueces han privilegiado el lugar de extinción del contrato de trabajo. Estos casos, principalmente cuando ha sido a la inversa, cuando el empleado expatriado trabajaba en Argentina, por ahí estuvo nada más que 6 meses y viene con un historial o un bagaje de 10, 15, 20 años dentro del grupo trabajando en distintos países. En este caso puntual, o en estos casos, también los jueces han privilegiado el lugar de extinción del contrato, siempre pasándolo por el tamiz de comparar ese derecho vis a vis con el derecho argentino para comparar y determinar cuál es el más favorable. Y después un tercer criterio, que ahora les voy a mencionar algunos fallos muy interesantes, y podemos afirmar que es un criterio menos utilizado por los jueces, ya no se funda en el principal lugar de ejecución del contrato o el lugar de extinción, sino en el
interés o beneficio de la sociedad que recibió ese contrato o esa prestación laboral durante el periodo del contrato de trabajo. Básicamente, si los traduzco más sencillo, porque vamos a ver algún fallo. Si yo tengo un empleado que trabajó fue contratado en Argentina, ni siquiera trabajó en Argentina, fue contratado en Argentina para desarrollar su prestación en una sociedad en el extranjero y trabajó 2 o 3 años en el extranjero, registrado en la nómina inclusive de la subsidiaria del país receptor, hemos visto algunos casos donde a la hora de aplicar el derecho, a la hora de resolver la cuestión, el juez consideró que correspondía aplicar el derecho argentino porque quien se beneficiaba con el resultado de la prestación de ese trabajador en el extranjero era la subsidiaria argentina. Ahora les voy a mencionar entre ellos un caso que resolvió en este sentido. En términos generales, y ahora les voy a comentar algunos casos, en términos generales, en todos estos casos donde se ha resuelto el derecho argentino como aplicable a funcionarios que se han trasladado por distintas jurisdicciones, los jueces en general, más allá de utilizar esos 3 criterios, en general han determinado la responsabilidad solidaria de todas las compañías, obviamente en la medida que hayan sido empleadoras, en la medida que hayan sido demandadas por el empleado, básicamente, ¿no? En general, el concepto que han aplicado los jueces es el del contrato de trabajo único dentro del mismo grupo, particionado en distintas jurisdicciones. Esto es, periodo en Argentina, periodo en Brasil, periodo en Paraguay. Entonces tenemos un único contrato internacional dentro del mismo grupo, particionado en distintas jurisdicciones. En general, los jueces han resuelto o han atribuido responsabilidad solidaria a los distintos codemandados en función o fundándole el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es la existencia del grupo económico, como una forma de poder, siempre dependiendo del empleado, que es quien demanda, una forma de aglutinar la responsabilidad de los distintos actores al momento de ser demandados. En general, y les puedo decir un poco en función de todos los fallos que hemos visto, y volviendo un poco a lo que yo les mencionaba, cómo era la forma de trasladarlos a los distintos países, a los jueces no les gustan las renuncias sucesivas en las distintas jurisdicciones. Los jueces le quitan el carácter de voluntaria. Les da la impresión que es una formalidad impuesta, y con razón. Y entonces, en función de eso, los jueces tienden a ver, en términos laborales, fraude laboral. Esto es, varios de los fallos que hemos analizado consideran que hubo particiones fraudulentas de los contratos de trabajo en distintas jurisdicciones con el solo objeto de perjudicar al trabajador a la hora, por ejemplo, de determinar no solo la antigüedad, sino la base de cálculo que corresponde considerar para determinar las indemnizaciones laborales. Esto es básicamente lo que los jueces han resuelto en términos generales. Todos los fallos que hemos visto, todos, excepto alguno que ahora lo vamos a comentar, han considerado como tiempo de servicio o antigüedad dentro del grupo el total de la antigüedad devengada desde el día 1, que ingresó a alguna de las subsidiarias, hasta la fecha de egreso de alguna de las otras subsidiarias. Yo les voy a mencionar y les voy a comentar algunos fallos, y algunos son muy interesantes, y les tengo que reconocer que inclusive me sorprendieron a mí cómo fueron resueltos, pero les voy a mencionar, por ejemplo, uno que conversábamos con Nahuel hace un rato, que es un caso del 2014 que se llama Mendoza con Coelho. Mendoza tuvo la particularidad de que fue contratado en Argentina a principios del 2009 para trabajar como chef o cocinero en un restaurante en Hungría de una sociedad húngara integrada por argentinos. Trabajó aproximadamente 10 meses. A los 10 meses empezó a tener muchos problemas de adaptación, obviamente el idioma, no se llevaba bien con la gente, y la verdad que empezaron a generarse problemas, y decidió volverse para Argentina.
volverse para Argentina a fines del 2009, ¿no? Imagínense la fecha ahora que les voy a mencionar. Casi un año después de que obviamente ese vínculo nunca se extinguió, ni los empleadores resolvieron extinguirlo, el tipo se volvió a Hungría enojado con sus empleadores, largó el trabajo y se fue a hacer otra cosa. Un año después, ya en Argentina, intimó a sus empleadores que lo habían contratado en Argentina para que le dieran tareas. Y ante la negativa de trabajo, se consideró despedido a fines del 2010. Por supuesto, y en función de las normas que yo les mencioné hace un rato, demandó ante el juez argentino, lugar del domicilio de él, alegó que también era el domicilio de sus empleadores, lugar de celebración del contrato, y requirió la aplicación del derecho laboral argentino. ¿Cuál fue el argumento? Un poco flojo el argumento, ¿no? Pero van a ver que después la Cámara lo mejora para resolver la cuestión. En primera instancia, les aclaro, los codemandados quedaron rebeldes en primera instancia, con lo cual era un caso bastante complejo, pero sin embargo el juez de primera instancia, y sin hacer mucho análisis, fundado en el fallo de la Corte Williard contra Banco Nación del 2011, que ratificó la aplicación irrestricta del artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, remitió al artículo 3, dos párrafos muy sencillos, y al 1210 del Código Civil viejo, y resolvió que el lugar de ejecución del contrato había sido Hungría, con lo cual debería haberse resuelto por el derecho, si quieren, debería haber sido resuelto en Hungría y conforme derecho húngaro, que no tenía básicamente un punto de conexión con Argentina. Sin embargo, la Sala 3, 2 votos contra 1, consideró que no correspondía efectuar una interpretación tan rígida del artículo 3. Máxime cuando la relación laboral continuó en Argentina hasta su extinción por despido indirecto. ¿Y qué hizo la Sala para darle una vuelta de rosca y poder lograr aplicar el artículo 3? Consideró que la continuidad de la relación laboral en Argentina hasta fines del 2010, aun cuando no hubiera sido ejecutado específicamente en Argentina el contrato de trabajo, era suficiente punto de conexión para poder aplicar el derecho argentino. Lo consideró básicamente como un contrato internacional de lugares múltiples, ejecutado en lugares múltiples, y consideró que había que estar al derecho del lugar de ejecución de prestación más largo. Sumó los meses trabajados en Hungría, los meses trabajados en Argentina y aplicó derecho argentino. La particularidad es que además el contrato de trabajo tenía una cláusula donde se había pactado el derecho aplicable, que era el derecho suizo, y en definitiva la Sala consideró que esta cláusula era nula. ¿Por qué? Por varias razones. Entre otras, porque remitía a un derecho menos beneficioso, pero además lo consideraba nula ya de antemano a la firma, porque el empleado estaba en una situación de hiposuficiencia ya a la hora de firmar el contrato. O sea, partía de la presunción de que el empleado estaba en una situación de indefensión a la hora de pactar un contrato y pactar la cláusula de prórroga de jurisdicción hacia el derecho suizo. En definitiva, 2-1 los votos consideraron que era aplicable el derecho argentino. El voto en disidencia, también en 2 renglones, adhiere al juez de primera instancia. Dice, esto es muy sencillo, artículo 3, yo no puedo, por el solo hecho de que el empleado volvió a Argentina y después de un año, decidió solicitar tareas y ponerse en situación de despido indirecto, aplicar el derecho argentino, porque el artículo 3 es bien claro, lugar de ejecución, y durante ese año en Argentina no se ejecutó el contrato, con lo cual el juez fijó su posición, sin embargo 2-1 se resolvió a favor del trabajador en este caso. Un caso también muy interesante es un fallo del 2015, Morales contra Radio Continental. ¿Qué tiene de particularidad este fallo? Morales era un locutor que durante un periodo bastante largo trabajó en Argentina, obviamente como empleado para Radio Continental, transmitiendo partidos de fútbol. O sea que durante un periodo muy importante ejecutó su contrato de trabajo en Argentina, debidamente registrado, sueldo y bla, bla, bla.
Ahora bien, en algún momento, porque a él le convenía también, decidió trasladarse a Uruguay para, desde Uruguay, transmitir partidos del fútbol uruguayo en Argentina, en un programa de en Radio Continental, pero en un programa que transmitía en Argentina partidos de fútbol uruguayos. Con lo cual, negoció un esquema por el cual se desvinculaba de Argentina y en Uruguay comenzaría a facturar, entiendo que porque también a él le convenía, sus servicios a Radio Continental. ¿Qué sucedió? En algún momento, Morales, disconforme con alguna cuestión que no surge del fallo, intimó a Radio Continental para que lo registraran correctamente bajo apercibimiento de considerarse injuriado, despedir, reclamar las multas de la ley y todas las cuestiones que ustedes bien saben. ¿Y qué resolvió básicamente la justicia laboral? La justicia resolvió que el lugar de ejecución del contrato más largo, que había sido Argentina, sumado al lugar de celebración, que había sido Argentina, sumado al lugar donde el empleado se había puesto en situación de despido indirecto, Argentina, eran suficientes argumentos para sostener la aplicabilidad del derecho argentino. Ahora bien, como si esto no alcanzara, por lo menos para los jueces, para determinar el derecho aplicable, la sala consideró además, como un dato no menor, que la permanencia en el aire de un programa de radio que se pasa en Argentina debe considerarse como ejecutado en Argentina. Esto básicamente es, no importa que Morales ejecutaba su prestación en Uruguay. Para la sala de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, el hecho de que hubiera un programa de radio donde emitiera al aire los relatos de Morales implicaba atribuirle el carácter de lugar de ejecución del contrato. Bastante particular la interpretación de la sala, pero bueno, en definitiva, ¿con qué se encontró Radio Continental? Se encontró un día que tuvo un reclamo de alguien que ya no era empleado, que trabajaba en Uruguay, que no lo tenían en su payroll, y de repente se encontraron con este reclamo judicializado y que para colmo lo perdieron. Y el último fallo que les voy a comentar, que a mí me pareció muy interesante porque tiene muchísimos condimentos, es un fallo del Tribunal Supremo de la provincia de Buenos Aires, fines del 2017, que se llama García Maglione contra Nestlé Argentina, que es muy interesante porque para los que litigamos y litigamos en casos de expatriados, tiene todos los condimentos que un caso debería tener para hacerse interesante. Básicamente, García Maglione, lo que sucedió con García Maglione es que él, desde el 93 al 98, se desempeñó en Argentina. 5 años trabajó en Argentina. Del 2008 al 2003, otros 5 años, fue como gerente general, siempre en el marco de la expatriación, ¿no?, del grupo Nestlé. Fue como gerente general a Paraguay, reportando, en este caso, los resultados de su gestión a un gerente regional que estaba ubicado en Argentina, pero su lugar de prestación, ejecución del contrato fue Paraguay. Desde el 2003 al 2004, un año, casi 2, fue designado presidente ejecutivo de Nestlé Ecuador, reportando su gestión al gerente regional de zona bolivariana que estaba también en algún país ahí del Caribe. Del 98 al 2004, ese periodo que él ejecutó su contrato en Paraguay y en Ecuador, recuerden esto, ese periodo en que el García Maglione ejecutó su contrato en Paraguay y en Ecuador, Nestlé Argentina lo mantuvo en forma simultánea en su payroll en Argentina, con una remuneración registrada a los solos fines previsionales, que es un poco lo que les conté hace un rato. Esto es básicamente relaciones laborales simultáneas en distintas jurisdicciones, bajo un reglamento de expatriado que remitía a la aplicación del derecho argentino. Hasta ahí, ningún inconveniente. En diciembre del 2004, García Maglione, por las razones que fueran,
suscribe en Colombia un acuerdo de finiquito con Nestlé Ecuador, que era, en definitiva, su último, si quieren, empleador, para llamarlo de alguna manera, y decide, obviamente es una desvinculación del grupo. Acá ya se está desvinculando del grupo. Obviamente percibe las indemnizaciones que correspondían a una suma pactada, acordada, y se desvincula del grupo. Firma un contrato en Ecuador de finiquito. ¿Qué pasa? Recuerden esta fecha, diciembre del 2004. Abril del 2016, casi un año y medio, aparece García Maglione en Argentina, intimando a Nestlé Argentina a que le pague los salarios adeudados durante todo este periodo, indemnizaciones laborales conforme derecho argentino, bono anual, stock option, plantea deficiencia registral de su contrato de trabajo, entrega de certificados laborales. Básicamente es un poco lo que yo les contaba. Nestlé Argentina ya se había olvidado de García Maglione hace varios años. Además habían entendido que en Ecuador había habido un acuerdo de finiquito conforme de ley ecuatoriana, por el cual él cobró una suma importante de dinero y se desvinculó del grupo. Sin embargo, volvió a Argentina, que es argentino, un año y medio después, seguramente, y esta es una interpretación mía, comiendo algún asado con amigos, se encontró con el amigo abogado laboralista que le dijo: tirémonos un lance a reclamarle a Nestlé Argentina, esto, le hizo un cálculo rápido arriba de una servilleta y García Maglione se mandó a demandar a Nestlé Argentina. Esa es mi opinión. La causa recayó en el Tribunal 6 de San Isidro. ¿Qué consideró el Tribunal 6 de San Isidro? Después de haberse producido un montón de pruebas, testimoniales, exhortos, oficios. Consideró que entre el actor y Nestlé Paraguay había existido una relación de dependencia debidamente registrada como tal, extinguida por renuncia conforme el derecho paraguayo. O sea, le atribuyó validez y correcta registración a la relación laboral en Paraguay, debidamente extinguida por renuncia conforme el derecho paraguayo. García Maglione no probó, conforme el derecho paraguayo, que esa renuncia fuera fraudulenta. La relación entre el actor y Nestlé de Ecuador fue instrumentada mediante una relación civil de servicios profesionales, regidas por las normas del mandato, conforme ley ecuatoriana, y en consecuencia el administrador de una compañía en Ecuador puede ser removido sin derecho a indemnización. La particularidad en este caso es que durante el periodo que él trabajó para Ecuador, no lo hizo bajo relación de dependencia. Y esa es parte del reclamo en Argentina respecto de la deficiente registración, de que una parte de su contrato no estuvo debidamente registrada. Sin embargo, el Tribunal 6 considera que, de acuerdo a la ley vigente en Ecuador, el contrato de locación de servicios se ajustaba a derecho y él había firmado un contrato de locación de servicio a derecho que no le daba derechos indemnizatorios. Para finalizar, lo que dijo es que la extinción del vínculo con el grupo Nestlé en Ecuador se produjo por un acuerdo de finiquito de servicios profesionales firmado en Bogotá, conforme el régimen vigente allá, y que no había sido cuestionado ni tachado de fraudulento, ni que García Maglione lo había firmado con vicio alguno en su voluntad. No se acreditó que el actor hubiera intimado a Nestlé Argentina al otorgamiento de tareas apenas se desvinculó de Nestlé Ecuador, sino que un año y medio después, recién ahí, pide y solicita la dación de tareas. ¿Qué consideró el tribunal entonces? El tribunal consideró que el actor mantuvo dos vínculos jurídicos simultáneos, y esta es una interpretación muy interesante que hace el tribunal, que hubo dos vínculos jurídicos simultáneos, uno con Nestlé Argentina, con prestación laboral suspendida, y otro con Nestlé Paraguay, primero, y luego con Nestlé Ecuador, en los términos de la ley civil ecuatoriana. Frente a la ruptura del contrato con Nestlé Ecuador, ninguna responsabilidad le cabía a Nestlé Argentina.
Y en definitiva, respecto de Nestlé Argentina, consideró que al haber transcurrido un plazo de 1 año y medio desde que se desvinculó del grupo hasta que finalmente recaló de nuevo en Argentina, reclamando la dación de tareas, intimando por la 24013, el contrato de trabajo se había extinguido en los términos del artículo 241 infine. Esto es la actuación de las partes que verosímilmente llevan a considerar que las partes decidieron dejar sin efecto el contrato de trabajo, básicamente. El 241 presume, ¿no? Depende presume en función de las circunstancias, de la actuación de las partes, que el contrato se extinguió en los términos del 241 infine. Con lo cual, rechazó en lo principal el reclamo y solamente condenó a Nestlé Argentina a pagar una multa por el artículo 80 porque no le había entregado los certificados del artículo 80 en debida forma en su momento, con lo cual, la verdad, la condena fue mínima al lado de lo que él había reclamado en sede judicial. Me llamó muchísimo la atención este fallo porque trata muchísimas cuestiones y es un fallo que además llegó al Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, que en definitiva avaló lo que había resuelto el Tribunal 6 y sostuvo que el contrato de trabajo con Nestlé Argentina se había mantenido suspendido mientras prestó servicios en el exterior, manteniendo una vinculación jurídica simultánea regida por el ordenamiento jurídico en cada país de destino. Acá, y que el recurso contiene argumentos novedosos y bla, bla, bla. Acá el Tribunal Superior no se hizo eco de la partición fraudulenta de los vínculos en los distintos países, sino que de alguna manera analizó cada vínculo contractual en función del derecho vigente en cada uno de esos países. Y en función de eso es que resolvió la cuestión. Este fallo me pareció muy interesante y muy novedoso y es de fines del 2017, por lo cual es muy interesante esta postura. Para finalizar, en definitiva, ahora que les mencioné estos fallos y cómo se resolvieron algunas cuestiones, ¿cuáles son en definitiva las cuestiones conflictivas a resolver? En definitiva, la antigüedad de vengada dentro de un mismo grupo, cuando tenemos un conflicto, ¿cuál es la antigüedad que hay que tomar? El análisis de la renuncia versus un despido, la conveniencia o no. ¿Cómo se conforma, y esto es hiperrelevante, cómo se conforma la indemnización por antigüedad conforme a derecho argentino cuando estamos hablando de un expatriado que trabaja en el extranjero o volvió a Argentina y estamos dentro de los últimos 12 meses del vínculo laboral? ¿Cómo se conforma esa base de cálculo? ¿Cuáles son los rubros que los jueces en general toman en cuenta para determinar la base de cálculo del artículo 245 y cuáles son aquellos beneficios que los jueces más o menos consideran que no deben integrar la base de cálculo? En este tema puntual tenemos N fallos con cuestiones muy novedosas, interpretaciones muy novedosas de algunos de los jueces, que si después me quieren hacer alguna pregunta se las puedo contar. Recomendaciones. Es clave analizar cuando un expatriado va a trasladarse de Argentina al extranjero, evaluar las políticas de expatriación que tienen las compañías. Muchas veces estas políticas de expatriación determinan la aplicación del derecho argentino aun cuando el empleado no vuelva a Argentina y sea desvinculado en el extranjero. Cláusulas que en función de esa expatriación pueden ser consideradas nulas por un juez, tenerlo presente. Tener presente lo que es muy común en el mundo de los expatriados, lo que son las garantías o plazos de expatriación. Muchos contratos de expatriación o políticas de expatriación determinan un plazo de 2 o 3 años de expatriación, por el cual el empleado de alguna manera tiene la garantía de que por lo menos 2 o 3 años va a trabajar en ese país. ¿Y qué pasa en los casos donde el expatriado es restituido a su país de origen antes de los 3 años, o antes de los 2, antes de lo que diga en definitiva la cláusula? ¿Qué puede suceder frente a la existencia de estas cláusulas? Nosotros hemos tenido juicios donde en forma muy creativa el abogado del reclamante nos ha planteado que la repatriación anticipada se podía considerar en forma analógica a lo que era un contrato a plazo fijo de la ley de contrato de trabajo, con lo cual si alguien repatriaba con anticipación al empleado antes del vencimiento del plazo había que aplicarle
por analogía a las normas del contrato a plazo fijo y en función de eso nos reclamaron el daños y perjuicios que consiste en todos los meses que faltan para poder finalizar el plazo. Esto lo hemos tenido reclamos, por suerte, por lo menos para nosotros que defendemos a las compañías, no tuvimos un solo fallo donde el juez, por analogía, considerara que se trataba del equivalente a un contrato a plazo fijo. Y bueno, les reitero, las cuestiones a tener en cuenta son estas. No hay que creer que porque un expatriado que hace 10 años no está en Argentina va a ser desvinculado, no va a tener ninguna repercusión en Argentina. Pero es lo que nos pasa muchas veces, de legales o de recursos humanos nos llaman para decirnos, che, me llegó una carta de documento de un tipo que está hace 10 años no está más en mi payroll, trabaja en Italia. Analizamos el caso y le decimos, la verdad, está complicado, está complicado. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cosas y hacer más prevención, revisión de documentos, análisis preventivo de cuál es la situación del expatriado y no que nos llamen a nosotros, los abogados, una vez que de la compañía nos dicen, che, ya lo desvinculamos en Italia, punto. Porque eso es lo peor que puede suceder, porque después nos encontramos que el tipo estaba todavía en el payroll de Argentina, nos encontramos que puede litigar en Argentina y solicitar la aplicación del derecho argentino, siendo que en Italia tiene remuneraciones en euros muy sustanciosas, con beneficios y demás que muchos jueces acá los consideran salarial. Así que bueno, dicho esto, y creo que no me fui de tiempo, termino mi presentación y entiendo que las preguntas van a ser después de que termine Guillermo, ¿no, Nahuel? Exacto, Pepe, muchísimas gracias. Ya tengo varias acá en el chat, pero bueno, ahora que empiece Guille, cuando termina, hacemos el ping-pong juntos. Excelente, Excelente. Muchas gracias. Guille. Muchas gracias, Pepe. Un placer. Guillermo, como es un poco más joven y más tecnológico, hizo un PowerPoint. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias desde ya al Colegio de Abogados de San Isidro por esta oportunidad y gracias a Claudia y Nahuel por la confianza. La verdad que siempre es un placer colaborar. Yo soy una persona del barrio, este es el colegio donde me matriculé originalmente y siempre es un placer poder estar involucrado en estas actividades, ¿sí? Tenemos, creo que 20 minutos para repasar este tema tan candente que hace algunos años hasta tuvo alguna repercusión política, que es el tema de las multas en el derecho del trabajo y toda la litigiosidad que genera y de qué se está hablando cuando hablan a veces de la industria de los juicios laborales, ¿sí? Bueno, la idea es repasar qué dicen las normas, ¿sí? Y cuáles son los distintos presupuestos fácticos que pueden darse en este tipo de litigios y cuáles son las interpretaciones que hacen los jueces al respecto, que vamos a ver que son de lo más variadas, ¿sí? Y toda la incertidumbre que se genera en torno a los dispares criterios que tienen los jueces para resolver situaciones a veces casi idénticas, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen las normas sin pretender ponernos a leer las normas? Existen dos normas esenciales respecto de... Vamos a analizar las multas de la ley 24013, de la ley 25323, ¿sí? Y la multa que prevé el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? La multa las multas de la ley 24013 establecen multas por incorrecta registración. Lo relevantes son los artículos 8, 9 y 10. El artículo 8 establece una multa cuando la relación de trabajo no esté registrada, ¿sí? El artículo 9 establece una multa cuando la fecha de ingreso, la relación laboral está registrada, pero la fecha de ingreso está incorrectamente registrada. Y el artículo 10 de la ley 24013 establece una multa para el caso en el que la remuneración consignada en la documentación laboral sea inferior a la real, ¿sí? A su vez, el artículo clave de la ley 24013 es el artículo 11, que establece que las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10,
procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que los representen cumplimenten de forma fehaciente las siguientes acciones. Y prevé dos requisitos. El primero es que haya intimado al empleador a fin de que proceda a la registración, establezca la real fecha de ingreso y el verdadero monto de las remuneraciones. Y el segundo requisito es que proceda de inmediato y no después de las 24 horas hábiles siguientes a haber recibido la intimación, y que el trabajador, perdón, de haber enviado la intimación, que además de enviar la intimación, el trabajador dentro de las 24 horas remita una comunicación a la AFIP con copia del requerimiento enviado al empleador. ¿Sí? Entonces, tenemos una relación laboral que o no está registrada, artículo 8, o que está incorrectamente registrada, artículos 9 y 10, ¿sí? El empleado intima al trabajador, al empleador, para que proceda a registrar correctamente la relación laboral, ¿sí? Y a su vez el artículo 15 de la ley 24013, ¿sí?, prevé que cuando el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los 2 años desde que se le hubiere cursado la intimación del artículo 11, que les acabo de comentar, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones por despido. ¿Sí? Y esto aplica también para el caso de los despidos indirectos. ¿Sí? Entonces, tenemos multas que pueden acumularse en la 24013. Podría un trabajador ser acreedor de la multa del artículo 15, por ejemplo, y de la multa del artículo 8, o de la multa del artículo 9 y 10. ¿Sí? Esas son las multas por incorrecta registración que prevé la ley 24013. Pero, como les comenté recién, el artículo clave de esta ley es el 11, que es el que establece los requisitos y es el que tiene que estar muy atento el abogado, ¿sí?, que va o a preparar el caso o a defenderlo. ¿Sí? Y el artículo 11 preveía este requisito de que se haya cursado la intimación tendiente a que el empleador proceda al correcto registro de la relación laboral, y que esa intimación tiene que haberse cursado estando vigente la relación laboral. ¿Sí? Si no se cumple ese requisito, no aplica ninguna de las multas de la ley 24013. ¿Sí? Ahora bien, cuando no se cumplió ese requisito y se extingue la relación laboral, pensemos en un caso que un empleado es despedido sin causa y su relación laboral no estaba correctamente registrada, pero no mandó ningún tipo de intimación, entonces el empleado puede reclamar lo que es la multa del artículo 1 de la ley 25323. ¿Sí? La multa del artículo 1 de la ley 25323 prevé que la duplicación, cuando en el momento de extinción del contrato de trabajo la relación laboral está incorrectamente registrada, se duplica la indemnización por antigüedad. ¿Sí? Solamente la de indemnización por antigüedad versus esta multa no se puede acumular con la del artículo 15 de la 24013, y la del artículo 15 de la 24013 duplicaba todas las multas devengadas como consecuencia del despido, que incluía la integración y el preaviso, con lo cual la multa del artículo 15 es un poco mayor. ¿Sí? Entonces, eso que les acabo de comentar son las multas por incorrecta registración de la relación laboral. A su vez, está el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que, como ustedes saben, prevé una obligación de entregar certificados de trabajo al empleado al momento de extinción del vínculo. ¿Sí? Y en el último párrafo prevé que si el empleador no hiciera entrega del certificado de trabajo dentro de los 2 días hábiles posteriores a la intimación que a tal efecto le haga al empleado, será sancionado con una indemnización equivalente a 3 salarios. ¿Sí? Este artículo se complementa con el artículo, creo que es 3 del decreto 146 del 2001, que establece que la intimación del empleado al empleador
a efectos de que le entregue los certificados de trabajo, recién puede hacerse vencidos pasados los 30 días de extinguida la relación laboral. Esto tiene sentido porque los certificados de trabajo se generan a partir de la página de la AFIP y reflejan todos los aportes y contribuciones efectuados por el empleador, y los aportes y contribuciones se pagan a mes vencido, ¿sí? Se pagan en los primeros días del mes siguiente, con lo cual nunca podría el empleador, la preparación del certificado de trabajo no es inmediata, con lo cual la ley entiende que el empleador no puede ser puesto en mora si no podía efectivamente preparar estos certificados, ¿sí? Pero bueno, en estos certificados de trabajo hay que reflejar las reales condiciones de empleo, que sin duda incluyen la remuneración y la fecha de ingreso, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante, cuando empezamos a analizar la casuística y qué es lo que pasa en la jurisprudencia, ¿sí? Que entregar el certificado muchas veces no es suficiente. Porque si el certificado no reflejaba las reales condiciones de empleo, un juez podría considerar que no se satisfizo la obligación legal de entregar los certificados y por ende procede la multa, ¿sí? Entonces esta es una multa que se vincula mucho con la registración del contrato de trabajo y no únicamente con la obligación de dar el certificado, ¿sí? Otro tema es la multa que prevé el artículo 2 de la Ley 25.323, que establece que cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas por los artículos, es la indemnización por antigüedad, el preaviso y la integración del mes de despido, y consecuentemente lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas indemnizaciones por despido se van a incrementar en un 50%. ¿Sí? Y si hubieran existido causas que justificaran la conducta del empleador, se puede morigerar esta multa. Se establece es el segundo párrafo. ¿Sí? Esto también, vamos a ver, es muy claro el supuesto de hecho en el cual, digamos, despiden a un empleado y no le pagan la indemnización, entonces devenga el 50%. Ahora, lo que vamos a analizar ahora es que esto también se vincula con la incorrecta registración del contrato de trabajo, porque las indemnizaciones por despido tienen como base de cálculo la remuneración mensual. Y la empresa, naturalmente, en forma espontánea, al momento de que se extingue el vínculo, va a pagar las indemnizaciones conforme la remuneración registrada. Y si en un juicio posterior se concluye que en realidad la remuneración estaba incorrectamente registrada y había ítems remuneratorios que no se reflejaban en los registros, va a haber diferencias indemnizatorias. Y esas diferencias indemnizatorias entonces van a ser pasibles de este incremento indemnizatorio, ¿sí? Técnicamente es un incremento indemnizatorio, y vamos a ver que la jurisprudencia no siempre aplica, en esos supuestos de hecho, no siempre aplica la norma de la misma manera, ¿sí? Era importante esto que les estaba diciendo recién, de que, en definitiva, son muy fáciles los casos, digamos, para analizar la norma, es muy fácil entender la norma a la luz de hechos claros. A ver, cuando un empleado recibía, le pagaban el sueldo 100% negro, un sobre a fin de mes con la plata, sin registrar en ningún lado, y bueno, es muy fácil de entender entonces la norma, ¿sí? Ahora, sin meterme de fondo en el tema de remuneración, y que es un tema objeto de otro módulo en este taller, no es, digamos, está claro que en la casuística se da muchas veces que los empleados reciben diferentes tipos de beneficios o prestaciones de parte de su empleador, como por ejemplo el teléfono celular, la medicina prepaga, el reintegro de gastos, a veces prestación de automóvil, a veces se le paga el gasto de automóvil, ¿sí? Estos 5, nos vamos a centrar un poquitito en estos 5 rubros para poder explicar cuál es la problemática que presenta el tema en la actualidad, y a veces dependiendo de las circunstancias de cada caso, ¿sí? A veces en el marco de un litigio se concluye que estas prestaciones integraban el salario del trabajador, ¿sí? Y que por ende
la relación laboral estaba incorrectamente registrada, ¿o no? Y que por ende se le deben indemnizaciones, diferencias indemnizatorias, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, yo no voy a pasar rápido este tema porque no es objeto específico de este módulo, en el caso del teléfono celular, hay distintos elementos de hecho que los jueces van a valorar al momento de determinar si el teléfono celular es o no parte de la remuneración, por ejemplo, la existencia o no de una política de uso que sea conocida para el trabajador, si el empleador efectivamente ejerce un control respecto del uso del teléfono celular que hace el trabajador, ¿sí? Y el uso efectivo que le da el trabajador, ¿sí? Y acá vamos a ver que estas son normas de derecho, como son normas de derecho común, los tribunales inferiores son quienes guardan digamos, la facultad de interpretación de la norma, y aún en todo lo que es la materia laboral, si bien ha habido unos intentos casatorios de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más focalizados a los temas de accidente de trabajo que a estos temas puntuales, pero ha habido reiterados intentos casatorios de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los juzgados laborales han sido absolutamente reacios a aceptar doctrina casatoria de parte de la Corte y indefectiblemente se han arrogado la facultad de ser ellos, los tribunales locales digo, quienes en definitiva tienen la potestad de dirimir si estos elementos son o no remuneración en el caso concreto, ¿sí? Y eso nos lleva a un crisol de soluciones distintas, muy variadas. Por ejemplo, y sin meterme en los casos concretos, voy a ir un poco rápido porque tenemos poco tiempo y queremos dejar unos minutos para preguntas, pero por ejemplo, cuando no hay política ni control en el uso del teléfono celular, hay 15, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que actualmente está compuesta por 23 jueces distribuidos en 10 salas, ¿sí? Tenemos 15 de los 23 jueces que consideran que es remunerativo, ¿sí? Que el teléfono celular constituye parte de la remuneración. 2 de los 23 jueces consideran que no es remuneración. 4 de los 23 jueces consideran que es parcialmente remunerativo, y hay 2 jueces que fueron nombrados hace poco, respecto de los cuales no tenemos registros recientes, ¿sí? Cuando hay una política de uso del teléfono celular, pero no hay un control, 2 de los 23 jueces consideran que el teléfono es remunerativo, 6 de los 23 consideran que no es remunerativo, 1 de los 23 considera que es parcialmente remunerativo, y hay 13 de los cuales no se registran antecedentes. Y cuando hay control se presenta una situación similar, ¿sí? Hay un criterio muy variado según qué juez se trate y según de los casos específicos y según los hechos específicos del caso, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la prestación de medicina prepaga, que uno a priori pensaría que está más claro el panorama porque es más fácil asimilarlo a un beneficio social, pero la realidad es que 9 de los 23 jueces consideran que los pagos son remunerativos y 13 de los 23 consideran que no son remunerativos, ¿sí? Algunos de los hechos que valoran es si la medicina prepaga en definitiva representa un mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y su familia, y si el empleador abona la totalidad de la prepaga o no, a efectos de determinar si es un beneficio social o no. El pago en conceptos de reintegro de gastos también es otro tema que genera muchas discusiones en la jurisprudencia. Voy a pasarlo un poquito rápido, si podemos tener unos minutos para discutir el tema de las multas. Y lo mismo nos sucede por ejemplo, con los gastos de automóvil y con la prestación del teléfono automóvil. Lo que se da en los hechos es exactamente lo mismo a lo que les venía comentando antes respecto del teléfono celular. Según los hechos, las circunstancias de cada caso, los criterios de los jueces son muy distintos, ¿sí? Bueno, y esto nos lleva a lo que estábamos hablando al principio de la multa de incorrecta registración. ¿Cómo hago para determinar en definitiva si la relación laboral estaba o no incorrectamente registrada? Es muy fácil, dijimos, el caso de una persona que no estaba para nada registrada o que recibía un sobre por abajo de la mesa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el caso de un empleado que recibía una prestación en especie, ¿sí? Como puede ser el teléfono celular, el auto, medicina prepaga, etc.? Y en el contexto del juicio se juzgó que esa prestación en especie era parte de su remuneración. Entonces, ¿eso es incorrecta registración de la relación laboral o no? ¿Qué pasa con un trabajador que en el contexto de un juicio cuestionó la categoría en la cual estaba encuadrado
y argumentó que debía ser remunerado de acuerdo a una categoría superior, y prosperó la demanda. Esa incorrecta categorización implica una incorrecta registración de la relación laboral a efectos de devengar las multas por incorrecta registración. Bueno, de nuevo, aquí la jurisprudencia está absolutamente dividida, ¿sí? Tenemos lo que llamamos la doctrina Lafalle, ¿sí? Que es un caso del año 2009, que fue el Lafalle con Sergio con BNP Paribas, ¿sí? Que es un caso en el cual la justicia concluyó que el uso del vehículo celular, el celular y gastos de representación que percibía Lafalle constituyeron parte de su remuneración. Por entonces, dictó sentencia a la Sala 1, el fallo es del 2010, dictó sentencia a la Sala 1, el voto mayoritario fue de la doctora Vázquez, ¿sí? Y con la particularidad de que resolvió lo siguiente: el hecho de que se haya reconocido carácter remuneratorio al uso del vehículo, a la provisión de celular y al pago de gastos de representación, no significa que la relación se encontraba deficientemente registrada. En el caso, la empleadora registró las remuneraciones que efectivamente abonaba, le hacen dinero, al trabajador, y respecto de ellas hizo los aportes correspondientes a los organismos de seguridad social. No se configura el presupuesto que establece dicha norma para el progreso de la multa en cuestión. Entonces vemos, la doctrina que surge de este fallo importa que el otorgamiento de prestaciones en especie que posteriormente se juzguen remunerativas, no importa la incorrecta registración de la relación laboral. ¿Sí? Pero la doctrina esta no es unánime. Actualmente los jueces, por ejemplo, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo están 60-40, ¿sí? 40% de los jueces aplica la doctrina esta Lafalle que les estoy contando. Hay otro 60% que no, que va a considerar que el otorgamiento de beneficios en especie que no se registran como salario importan la incorrecta registración de la relación laboral en los términos de la ley 24013 y 25323, y que entonces deben abonarse las multas que prevén esas normas. ¿Sí? Al respecto, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí?, estableció doctrina en autos Leyer con Lanxess y otro fallo Pretz con Mostazas, y en los cuales en los dos consideró que esto es incorrecta registración de la relación laboral. ¿Sí? Pero respecto de la incorrecta categorización, si la incorrecta categorización o las diferencias salariales constituyen incorrecta registración o no, está muy similar el escenario en la ciudad de Buenos Aires. El panorama es más o menos el mismo. Hay 10 de los 23 jueces que consideran que la multa procede, y 13 de los 23 jueces consideran que la multa no procede. O sea que, como verán, hay una incertidumbre absoluta, y esto es lo que genera litigiosidad, porque en definitiva depende de cuál es la sala que sale sorteada y cuál es el orden de votos dentro de la sala para ver si estas multas aplican o no. Y como vimos, estas multas duplican y a veces triplican las indemnizaciones por despido, con lo cual es muy difícil determinar a priori cómo va a resolverse un caso, cuánto cuesta un caso. Es muy difícil de determinar y va a depender muchísimo del sorteo de las salas, en lo que es la órbita de la ciudad de Buenos Aires. En lo que es en la provincia de Buenos Aires, como hemos dicho, no hay doctrina casatoria, ¿sí?, sino que con lo cual vamos a tener que estar al criterio de cada uno de los tribunales. Y eso nos lleva a la multa del artículo 2 de la ley 25323, en el cual la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de hecho, dictó un fallo. Acá habíamos dicho que podía ser que un empleado recibía el teléfono celular, planteó un reclamo por diferencias, había sido despedido sin causa, se le pagaron las indemnizaciones de acuerdo a la remuneración registrada, y hizo una demanda por diferencias indemnizatorias, ¿sí? Y entonces reclama que también debe aplicarse el agravamiento de esta multa.
¿sí? En la órbita de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un fallo que es el fallo Gianelli, en el cual la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires estableció puntualmente que es privativo de los tribunales inferiores determinar si esta circunstancia es un presupuesto fáctico para el devengamiento de la multa o no, y a su vez que es privativo de los tribunales inferiores aplicar o no la morigeración a esta multa del 50% de las indemnizaciones por despido que prevé la norma. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la inmensa mayoría de los jueces consideran que la multa, el 50% de la multa que equivale al 50% de las indemnizaciones por despido debe aplicarse únicamente sobre las diferencias indemnizatorias que se difieran a condena, ¿sí? Que sean objeto de condena, pero todavía hay un juez que aisladamente tiene un criterio más radical en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que considera que aun cuando sean objeto de condena solamente diferencias indemnizatorias, la base de cálculo de la multa deben ser el 100% de las indemnizaciones por despido. ¿Sí? Entonces ahí está un poquitito más claro el panorama, pero no hay 100% de certeza. Y luego tenemos el tema de la multa del artículo 80, que habíamos estado hablando al principio, que se vincula con la incorrecta registración del salario, porque tengo que entregar el certificado que refleje las reales condiciones de empleo. Entonces, si entrego el certificado, pero luego se juzgó que había ítems que no estaban registrados como salario, ¿está cumplida la obligación? Bueno, hay muchos jueces, hay un criterio mayoritario considera que cuando se entrega el certificado, pero luego se juzga que las condiciones de empleo eran otras, no se satisfizo la obligación de entregar el certificado, con lo cual corresponde la aplicación de la multa. Bueno, el caso Lafalle que les venía comentando antes sobre incorrecta registración de la relación laboral, si bien rechazaron la aplicación de la multa del artículo 1 de la ley 25.323 por incorrecta registración, sí aplicaron la multa del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, en virtud de esto, porque se había entregado el certificado, pero consideraron que entregarlo con datos incorrectos no era suficiente. ¿Sí? Y habíamos dicho que para poder ser acreedor de esta multa, el trabajador tiene que intimar a la empleadora que le entregue el certificado de trabajo, y solo lo puede hacer, de acuerdo a este decreto 146 del 2001, solo lo puede hacer pasados los 30 días de la extinción de la relación laboral. No obstante lo cual, hay muchos fallos que han resuelto que esta norma es inconstitucional y que supeditar a la intimación a que venza, a que pasen 30 días y que si no la intimación no tiene valor, es arbitrario. ¿Sí? Entonces, con ese criterio hay muchos jueces que consideran que la multa está bien cursada, incluso antes de que se venza el plazo de los 30 días. También hay uno que otro fallo donde consideran que en definitiva cursar un reclamo en el SECLO por los certificados de trabajo o en torno al artículo 80 de la ley de contrato de trabajo reemplaza la intimación, con lo cual con eso dan por satisfecho el requisito legal, pero en principio hay que tener cuidado con el artículo 3 del decreto 146 del 2001 y cumplir con esta intimación para aquellos que estén iniciando casos y observar muy cuidadosamente si la contraparte lo hizo para aquellos que los estemos defendiendo. Y disculpen si corrí un poco, pero la verdad es que nos han pedido que seamos muy estrictos con el horario y queríamos dejar unos minutos para preguntas y no me quería pasar el tiempo, ya me pasé 5, me habían pedido hoy 20, así que bueno, Nahuel, si querés, te cedo la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Dame un segundo que lo desmuteo a Pepe. Tengo preguntas para los dos, pero como tenemos poco tiempo, les voy a hacer una a cada uno. Pepe, ¿nos escuchás? Ahí, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Preguntan acá, ¿qué pensás, cuál es tu opinión si García Maglione hubiese intimado apenas volvía? Si hubiese cambiado en algo o hubiese seguido la misma suerte. Es difícil, porque, a ver,
no fue el único argumento que utilizó el tribunal para desestimar la demanda, ¿no? Yo creo que igual, más allá de ese argumento, si querés, del 241 infine, yo creo que igual le hubiera rechazado el reclamo, porque es muy contundente, son muy contundentes los restantes argumentos. Muy contundentes. Sí, coincido. La dualidad de los contratos es muy duro. Es decir. Y la otra, respecto al caso gastronómico en Hungría, si pensás, de vuelta, tu opinión, si hubiese cambiado algo, si no hubiese estado Rebelde, la demandada. Mira, la verdad que acá los jueces, tanto el juez de primera instancia como el juez en disidencia en cámara, se pusieron a la mochila de los argumentos jurídicos, aún estando rebeldes los codemandados. El hecho de rebeldía lo único que acreditó fue, en definitiva, lo que se tuvo por acreditado, en función de la presunción de rebeldía, que el tipo había trabajado en Hungría, que lo habían contratado acá, pero no se tuvo, esto lo dice el juez, pero ni siquiera en la demanda se alegó que él había continuado ejecutando su contrato de trabajo acá. Yo creo que el abogado, si hubiera sido un poco más sofisticado, hubiera alegado, aunque sea que continuó trabajando acá un tiempito. ¿Viste cómo es esto? Después van 2 o 3 testigos que a veces dicen que sí, que te veían acá trabajar. Sin embargo, no. Y yo creo que hubiera sido el mismo resultado, aun cuando no estuvieran rebeldes. Perfecto, muchas gracias. Guille, tengo varias preguntas, pero como tenemos poco tiempo, prefiero preguntarte, en el material que están las respuestas a las preguntas. Así que, ¿qué hiciste en Harvard en estos tiempos, esta cuarentena? Bueno, no, estuve haciendo un curso sobre ciencias de la computación aplicadas al derecho y nada, es un tema que nos apasiona mucho en el estudio, estamos trabajando mucho, de hecho estamos desarrollando sistemas predictivos de sentencia y distintos soportes legales, software aplicado al derecho muy interesantes. Bueno, aprovechando que nos quedan 3 minutos, te hago una de las preguntas. Un segundo porque cerré. Te preguntan si para el cálculo de los artículos 8 o 9 deberían incluirse las horas extras y el sueldo anual complementario. ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, va a depender del modo en que esté, si está o no registrado. ¿Sí? Difícil, es raro, la verdad es que es raro de ver un caso en el cual le pagan un empleado no está registrado y le pagan el aguinaldo en negro, o las horas extras en negro. Generalmente estos son casos en los cuales el empleado que está en negro no cobra horas extras. ¿Sí? Es que cobrar ahora todo lo que sé, Pepe, por favor. No, termina. Estoy sin... Que va a depender no tanto del ítem, sino si estaba registrado o no. Después cualquier ítem que no esté registrado puede ser base de cálculo. Sí, exacto. Y aparte, como un comentario, si el parte de actores no te va a hacer la discriminación en hora extra, salario. Te van a decir que cobraba tanto, pero punto. es importante que no aplica, digamos, el tema de mensual, normal, habitual, no es remuneración registrada es la base de cálculo ahí. Exacto. Es el 25% de las remuneraciones no registradas va a ser calculadas a valores actuales, es la multa. Pepe, ¿Se me escucha? último minuto. ¿Se me escucha? Sí, ¿Se me escucha? todo tuyo. Justo hoy estaba leyendo un fallo de estos sobre expatriados que trata ese tema. Expresamente, los jueces en general, y un poco lo que decía Guillermo, al tornarse recontra dificultoso la determinación de las remuneraciones que habría que tomar, antiguas, que habría que tomar para el cálculo de la multa del artículo 8, por ejemplo, y además sin actualización y demás, los jueces resuelven considerar la última mejor remuneración mensual, normal y habitual que utilizan para el cálculo del 245. Con lo cual ahí, para que te des una idea, si hay incidencia de horas extras y lo que fuera, bueno, tendrán la misma incidencia para la determinación del monto de la multa. A nosotros hemos planteado con Guillermo en algunos casos que había que tomarse el trabajo de revisar las remuneraciones reales que percibió el empleado conforme a lo que dice el artículo 8 y en función de eso determinar, si querés, la multa. Sin embargo, los jueces van por la más fácil. Toman la última que determinan para el cálculo del 245 y te aplican esa. Pepe, este era mi tema. Te pasaste del tiempo y encima me contestás la pregunta. Perdón.
Hay muchos comentarios sobre Es la un camisa equipo, de es Pepe un también. equipo. Es un equipo. Hay muchos Exactamente. comentarios Brillante los dos. sobre la camisa de Pepe que no voy a reproducir. No sé qué tenés con una camisa rosa, está perfecto. Bueno, doctor Aquino, si los quiere despedir, muchas gracias, Pepe y Guille, por Sí, venir. por Como supuesto, siempre, nos excelente. quedamos el tiempo es tirano, así que gracias a los dos. Voy a dejar una para Pepe, pero para otro momento. Si encontraste en alguna cuestión de estas que también nos diste como mensaje, no solo jurídico, sino social, creo, conflictos entre sindicatos, trabajador que está afiliado a uno acá y cuando va a otro país se tiene que afiliar o no a otra organización gremial. Los aportes. Si eso lo encontraste resuelto en algún lado o cuestionado en alguna No. de estas litis. No, en realidad no vi un solo fallo donde se discutieran esas cuestiones, básicamente. De todos estos, no hay un solo fallo. Ninguno. No, porque en No, general... pues son fuera de convenio todos, básicamente. La mayoría son fuera de convenio y mientras está vigente la relación son todos amigos, van a comer asado juntos y el día que estalle el conflicto ahí van a la pelea. Pero no he visto que No hay nada, ¿no? cuestiones sindicales. Muy bien. Nuevamente, Muchas gracias, muchísimas gracias a los dos. Un placer Un trabajar. placer, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo, Nahuel. Chao, chao.